Quiero agradecerles a todos. Creo que cada uno ha hecho participaciones muy importantes y voy a hacer unas pequeñas reflexiones finales para dar paso ya a las preguntas y seguramente intervenciones del público. Y quiero comenzar diciendo que esta pandemia, a diferencia de otras pandemias, ha dejado varias enseñanzas, pero también unos desafíos inmensos como los que ustedes han planteado. Y una enseñanza es que más que nunca contamos con la tecnología que no teníamos antes para enfrentar la pandemia. Más que nunca podemos decir también que nos hemos dado cuenta de la necesidad de revalorar lo que es la salud de los seres humanos y verlo, como lo dijo Hernando, como un derecho a la salud. ¿Y qué es un derecho a la salud? Es una reflexión que debemos empezar a hacernos de manera urgente. Creo también que reflexionar sobre el tema de la educación y el tema de la investigación, porque es que sí entiendo y que lo sabemos, el estado de emergencia no solamente genera la necesidad de crear cambios de comportamiento y la necesidad de medidas que se tomaron incluso en la Edad Media cuando aparecían estas enfermedades o estos brotes, digámoslo así. Hoy en día con la tecnología seguimos pensando que el aislamiento es una medida necesaria, pero también nos vemos con la disyuntiva del tema de que esta pandemia nos ha mostrado una gran crisis económica. Entonces vamos de la mano con un problema de salud, con un problema económico, por supuesto, y social. Y creo que esos dos aspectos son fundamentales para poder darle como un piso a las discusiones que podamos hacer en adelante. También me pareció fundamental ver el papel político en lo que tiene que ver con el manejo, cómo vamos a instrumentalizar esta pandemia, porque si no hay una estabilidad gubernamental, seguramente podemos ser direccionados hacia esos intereses también de los que se hablaron, ¿no? Cómo finalmente esa tensión entre el mercado y la responsabilidad que tenemos de respetar el derecho a la salud nos puede generar tomar decisiones que van a afectar la vida de las poblaciones y nos van a afectar seguramente en un futuro como quienes no supimos tomar las decisiones que se podían tomar porque teníamos los instrumentos para hacerlo. Entonces sí creo y me encanta la participación de cada uno de ustedes porque creo que finalmente esta podría ser un punto de encuentro en los 4 participantes. El otro encuentro que veo aquí definitivamente tiene que ver con la manera como estamos informando y nos estamos apropiando de los conocimientos de ciencia en un momento en que consideramos que las cosas deben agilizarse. Ya lo dijeron ustedes, las razones por las cuales estamos utilizando estos medicamentos para el COVID es, entre otras razones, porque no encontramos otra manera de hacerlo, pero también porque nos estamos basando en estudios que carecen de muchos de ellos de rigurosidad científica y que rápidamente por la necesidad de ser visualizados dentro del gremio científico o también pensémoslo de manera bondadosa porque queremos aportar a la sociedad y creemos que tenemos una opción para la cura del COVID, estamos tomando decisiones apresuradas que nos está costando mucho. Y en estos países de América Latina, ese tipo de decisiones aún más, aunque vimos y lo estamos viendo actualmente con Estados Unidos, la crisis tan tremenda que tienen, siendo el país que lleva la delantera con el número de personas contagiadas. Invertir en ciencia, ¿en qué invertimos en ciencia? Esa es otra pregunta que creo que nos la han hecho los participantes y es si estamos solamente enfocados en temas de biotecnología y en asuntos biomédicos y qué pasa con toda esta investigación social que se requiere, con todo este tema
de la salud mental que seguramente está siendo afectada por el aislamiento y por lo único que tenemos nosotros conciencia de que puede ser efectivo para poder contrarrestar el virus. Entonces creo que ahí tenemos que apuntar y tenemos que empezar como a descongestionar un poco el interés en esta ruta biotecnológica, que además le estamos pidiendo que se apresure cuando realmente no se puede apresurar mucho porque tiene que seguir unas fases que sabemos todos y unos tiempos que sabemos todos que son fundamentales. Entonces yo quería iniciar con la siguiente pregunta y es, si bien estamos en un escenario de incertidumbre y si bien somos conscientes de que debemos agilizar los procesos de investigación, ¿qué nos debe faltar en ningún momento para asegurarnos de que eso que es resultado de la investigación en últimas beneficia a las poblaciones? Esa sería una pregunta que les tengo a los 4 participantes. El que quiera comenzar, aquí lo podría hacer. No es solamente pedir la palabra y seguramente la doctora Diana ya tiene preguntas de los consejeros, entonces le daremos la palabra a ella a continuación de que ustedes respondan. Yo voy a hacer una pequeñita así, consideración, un poquito como para facilitar. Em, no debe faltar la ética, no debe faltar la ética, eso es lo primero, porque digamos que sabemos que, y ética desde muchos puntos de vista, ética no solamente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la decisión en el consentimiento informado de los pacientes y de los sujetos de investigación, sujetos que participan en las investigaciones, sino ante todo la ética en el manejo de los recursos. Yo he mantenido durante mucho tiempo que los recursos de la salud, así como nos enseñaba el profesor Antana, son recursos sagrados. Y el que roba en salud, así sea una jeringa, sea una agujita, lo que está haciendo es matando a una persona porque le está quitando la posibilidad de vivir, ¿sí? Entonces, eh, pues el personal sanitario es el que menos, pero uno dice lo importante de que todas las personas entiendan que es que la salud no es de los médicos o de las enfermeras o de los profesionales y trabajadores de la salud, sino que es que la salud es de todos, ¿sí? El que ordena un gasto, el que dispensa, el que transporta una muestra, ¿cierto? El mensajero, el celador, todos somos parte de la salud, entonces en ese sentido la ética tiene que ser un eje central del quehacer y yo creo que eso no debe faltar. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Constanza. Sigue, Gabriela. Ok. Yo creo que ahí hay dos componentes, ¿no? O sea, son dos cosas. Una es la validez científica y otra es la validez social. La validez social, obviamente, se desprende ya de la ética, de tener un manejo en las investigaciones con todo el marco ético que ello implica. Pero además hay un tema que siempre ha sido discutido y que es crucial, ¿no? El impacto que va a tener el producto de esta investigación en la sociedad. Es decir, en el claro ejemplo del coronavirus, vamos a tener acceso a las vacunas luego de haber investigado de manera ética y de manera científica, ¿no? Vamos a tener acceso y ese es el impacto social que finalmente queremos todos y que sea si bien es cierto, una intervención, pero el acceso sea público, porque tenemos derecho todos a acceder a cualquier descubrimiento, porque finalmente la sociedad está para el bien de las personas y los seres humanos. Entonces, son dos componentes que me parecen fundamentales. Ahora, el tema relacionado a agilizar o, entre comillas, flexibilizar, hay que tomarlo también con mucho cuidado y tratar de no ser ni muy
en el sentido de ni muy flexibles en generar investigaciones que finalmente por el mismo hecho de ser ágiles, no respetan la rigurosidad científica. Es decir, por ejemplo, la vacuna que se está desarrollando por el laboratorio Moderna ha pasado de los estudios in vitro directamente a los seres humanos. Entonces, hay cosas que dentro de lo que es la rigurosidad científica no pueden soslayarse. No hay forma de pasarse. No hay una relación entre la agilidad o la velocidad con que querramos tener una respuesta con la rigurosidad científica. La rigurosidad científica ya tiene un orden establecido. Lo que se puede hacer de repente administrativamente, ayudar a que, por ejemplo, la aprobación de un comité de ética no sea pues en un mes o en 2 meses, como usualmente a veces pasa, sino agilizar algunos aspectos relacionados, pero en temas de rigurosidad científica no debemos ese sería una falla que colinda con la ética y volveríamos a hablar de lo que siempre y lo que Helsinki ya decía, ¿no? O sea, no podemos poner encima de la persona la ciencia, ¿no? O sea, está al servicio de la ciencia, del ser humano. Entonces, yo creo que por ahí tenemos 2 componentes muy importantes que son la validez científica y la validez social. Gracias, Gabriel. Bueno, yo solamente quería... perdón, sigue. Por favor. ¿Quién de los dos? Bueno, no, yo insisto solamente en 2 procesos, en que a pesar de la necesidad urgente de poder establecer procesos efectivos, no podemos quitar ni la parte ética, como se ha venido comentando, pero también la parte regulatoria. Yo creo que los procesos regulatorios, y yo a veces me veo desbordado por esta parte regulatoria que tienen los países, incluyendo pues el nuestro, pero me parece que es un tema en el cual se debe flexibilizar, pero no quitar, porque a veces pensar en que la emergencia nos lleva a que no hagamos lo que toca hacer, es cómo hacerlo, pero más ágil, que es lo que debe cambiarlo. Es decir, creo que en este proceso tenemos que ser más eficientes, pero siempre respetando esos procesos, porque no por llegar más rápido, a veces, o no por correr más rápido se llega mejor, casi que ni palo el chavo. Pero sí creo que el tema es importante tenerlo en cuenta, en que si no tenemos procesos bien establecidos, tanto desde el punto de vista técnico, incluyendo y desde el punto de vista ético, pues al final los resultados que vamos a tener probablemente no van a tener ningún impacto para bien o para mal. Gracias, Carlos. Bueno. Sim, Constância, eu estava aqui pensando que realmente esse seminário, esse fórum é promovido por Conselho Nacional de Bioética de Colômbia, e eu queria reforçar aqui a importância para todos que estamos escutando da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Eu estava pensando aqui, de los 15 artículos da declaração, são 28 no total, 15 que são princípios, creo que casi todos, prácticamente todos, son absolutamente útiles para las reflexiones que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos en un momento de una pandemia, o sea, hay una necesidad de velocidad, y ahí el tema del beneficio y daño es complicadísimo, ¿no? El tema de la ivermectina que estamos discutiendo aquí hoy, el artículo 15 de la declaración trata de los beneficios compartidos. Vamos a trabajar con las vacunas. Las vacunas serán democratizadas, ¿no? ¿Cuál es el papel de los países? Sabemos que hoy día la investigación está en manos de las instituciones privadas. Los estados no tienen más condiciones de acompañar esta velocidad, ¿no? El tema de la solidaridad y cooperación entre países. Creo que estamos muy próximos de atingir a una de las vacunas, la de China, la de Reino Unido, de Oxford, la de Estados Unidos. Estamos muy cerca. Aquí en Brasil estamos a 2 o 3, son más de 10.000 personas que están sujetos
en la fase 3 ya de la investigación. O sea, la cosa está caminando muy rápidamente y todos los sujetos de investigación aquí en Brasil son profesionales de salud. Están voluntariamente se poniendo a la disposición para testar essas vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que el artículo 14 de la declaración, trabajamos tanto, Constanza, responsabilidad social y salud, el acceso. El doctor Hernando Nieto habló un tema fundamental que los consejos de bioética tienen que profundizar, ¿no? El bio de bioética no significa biotecnología, o biología, o biomedicina, es vida. Y vida es muy amplio, ¿no? Entonces, temas como a cuestión del distanciamiento físico y la utilización de tapabocas, una cosa tan sencilla, son indispensables, ¿no? Solamente con recomendaciones en este sentido estamos realmente trabajando a nivel básico de la atención primaria de salud y no preocupa. Claro que tenemos que nos preocupar con el inmediato, la necesidad de una velocidad de desarrollo científico y tecnológico para respuestas concretas en ese momento, ¿no? Pero la bioética sí tiene herramientas de teoría y de método muy concretas, tanto que es una ética aplicada para ayudar en ese momento tan delicado y que estamos pasando todos nosotros. Gracias. Gracias, Burley. Diana, te doy la palabra para las preguntas que vienen. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones e intervenciones, creo que son absolutamente propicias y aquí tengo algunas de las preguntas del público que va a tratar de consolidarlas. Una de ellas tiene que ver con el impacto ambiental del uso masivo de la ivermectina, ¿no? Entonces, ¿qué impacto puede tener una recomendación de uso masivo de esta misma? Y una segunda que a la vez quiero un poco plantear aquí es, en términos de estos impactos, ya no solamente sobre el medio ambiente, sino sobre la salud, ¿qué impacto tienen las indicaciones que se hacen sobre el uso de este medicamento en el manejo de COVID-19 en relación con la autonomía de los profesionales de la salud, ¿no? Si bien es cierto, las autoridades sanitarias dan algunas indicaciones, pues también sabemos que en algunos beneficios en algunos medicamentos, pues el médico en el ejercicio de su autonomía recomienda este uso para una técnica individual. Entonces, ¿cómo manejar esta autonomía desde la perspectiva de intervenciones en salud pública, desde la perspectiva de intervenciones clínicas individuales y por qué no, pues por supuesto también de la autonomía en el marco de la investigación clínica, porque creo que son tres escenarios que hay que distinguir. Creo que nos vamos con estas dos primeras preguntas. Tal vez frente a la primera pregunta yo quisiera decir, no solamente el tema de la ivermectina, sino pues todo el uso de todas las intervenciones que se están usando, cómo pueden en algún momento atentar contra el medio ambiente y atentando contra el medio ambiente terminamos atentando contra nosotros mismos. Cualquier objeto en el mundo puede ser usado para bien o para mal, depende del uso y del manejo que le demos, ¿cierto? Y así como la ivermectina, uno podría decir toda esta cantidad de químicos, por ejemplo, que se han usado, desinfectantes, eso todo termina llegando al mar, o en la disposición final de los tapabocas y pues una cantidad de residuos biológicos potencialmente peligrosos, ¿a dónde llegan? ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, se ha dicho, el virus o la pandemia es un reflejo de un problema ecosistémico que se está presentando, reflejo del modelo de desarrollo también, y en buena medida uno tiene que ver, sí, las formas de producción, consumo, el cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, toca ver todo esto relacionado. No es un virus ahí que apareció de un momento a otro, sino es parte de una cadena o de un encadenamiento de fenómenos globales que se expresa a través de algo, ¿cierto? Y por alguna razón, las pandemias o las grandes epidemias hoy en día son más frecuentes que hace unos años. Entonces, eso habría que pensarlo. Entonces, creo que sí, el mirar, digamos, ese componente ético, ya no frente a los seres humanos, sino frente al todo, la bioética de la vida, como decía el profesor Bolvani allá desde Argentina, desde Brasil es importante, o sea, un todo, mirar la bioética
tanto en el pequeño actuar como en el gran actuar, ¿sí? Dejaría por ahí mi intervención y gracias. Gracias, Hernando. No sé quién quiera referirse a este aspecto de la autonomía en la prescripción de este tipo de medicamentos. Yo. Sí, yo soy bastante crítico de esa visión anglosaxónica, anglosajón de autonomía, porque la bioética que trabaja autonomía y de origen estadounidense especialmente, amplifica el tema del yo y disminuye el tema del nosotros. O sea, el individual es muy importante y el colectivo es mínimo en esta visión principialista de la bioética, lo que la Declaración de Bioética de la UNESCO cambia completamente. Entonces prefiero trabajar más allá del principio de autonomía, el principio del empoderamiento, o sea, personas empoderadas, o más que todo, hay un término de Paulo Freire, un pedagogo brasileño ya muerto, ¿no? La liberación. Son personas realmente libres, estos médicos que están, por ejemplo, suministrando ivermectina o hidroxicloroquina, como aquí en Brasil, muchos, ¿no? Siguiendo el presidente de la República de Brasil o siguiendo Trump o otros, ¿no? Entonces son temas muy delicados. Hoy día el consumo es absolutamente masivo, el consumo, y consumimos de todo. Y ahora las personas con el acceso a la Internet se encuentran como si fueran médicos y empiezan a consumir medicamentos apoyados muchas veces por políticos. Entonces el papel de un Consejo Nacional de Bioética en recomendar, en dar buenas recomendaciones, en el sentido de un equilibrio para todo este momento, que es un momento muy delicado, es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, quiero dejar eso también como una sugerencia, ¿no? Que en este momento estamos pasando por una transformación en el mundo. La mayoría de sociólogos, antropólogos están con una previsión que vamos a tener tiempos mejores. Yo no creo. La concentración de renta en las manos de personas, de menos personas, de un número cada vez más pequeño de personas, es cada vez mayor. O sea, vamos a ver si este momento nos dará una oportunidad para reflexionar éticamente, bioéticamente sobre lo que estamos haciendo, sobre respecto a autonomía y el tema ambiental, porque tú empezaste la pregunta, tu intervención con el tema ambiental, ¿no? Claro que todos los problemas ambientales que estamos teniendo es por exceso de consumo, un consumo desmesurado. Un país como Estados Unidos gasta 18 a 20 veces más agua un individuo, un ciudadano, do que un ciudadano de Latinoamérica. ¿Por qué un recurso natural da tanto derecho a unos a no cuidar del consumo y a otros, a veces, no tener acceso a esas cosas? Entonces, son equilibrios éticos que tenemos que aprender en este momento tan delicado por el cual estamos pasando y que poderá ser realmente un aprendizaje a todos nosotros. Yo tengo a las dos preguntas. El impacto de la ivermectina ecológico no sabemos. Les decía en mi presentación, sabemos el impacto más claro de los antibióticos, que lo tenemos más medido. La ivermectina no lo sabemos, no significa que no haya, simplemente que no lo sabemos ni siquiera. Y con respecto, me uno al comentario del profesor Garrafán, que en el tema de la autonomía, yo la idea es un tema que nos hemos enfrentado día a día y debe ser autonomía, pero con responsabilidad. O sea, uno no puede tener autonomía, pero no asumir responsabilidades. Yo creo que acá es uno de los temas que los médicos tenemos que ser conscientes, que si la sociedad nos da un don de poder hacer muchas cosas sobre el ser humano, pero debe también plasmar de la responsabilidad. La autonomía no es una patente de corte. La autonomía tiene que ir con un compromiso de corresponsabilidad de aprendizaje, de lectura, de seguir formándolos, y eso es parte de lo que debe terminar, poder hacerlo de una manera, y también esa autonomía no se debe dejar sobrepasar por el momento crítico de una pandemia como lo que estamos viviendo.
Gabriela, quizás nos gustaría un poco tratar de entender cómo han manejado en Perú este tema de la autonomía, y aprovecho también para plantearles otra de las evidencias en relación un poco con una precisión más explícita. Por aquí nos quieren como enfatizar en esto, sobre las evidencias en relación con la toxicidad de la ivermectina para COVID-19. Sí, en relación al tema de autonomía, inicialmente cuando se aprobó a través de resolución ministerial la recomendación de administrar ivermectina y otros productos, prácticamente se dejó, en la primera resolución se dejó a decisión del médico tratante, ¿no? Entonces, el tema es que cuando eso se puso a la práctica, el médico tratante, con muy pocas excepciones, asumía lo que le decía el ministerio, es decir, la recomendación era como era como algo vinculante que tenía que cumplirlo. Entonces, hemos visto que no solamente en la práctica privada, sino en la práctica privada mucho más, porque a través de los seguros se recetaba la cantidad de medicamentos que habían sido recomendados, no tanto por lo caro que sea la hidroxicloroquina o la ivermectina, sino el tocilizumab. Como les mencionaba, el tocilizumab también fue recomendado, y los seguros empezaron, y las clínicas asociadas a seguros empezaban a recetar de manera sistemática, sin mayor análisis de lo que menciona la evidencia, estos medicamentos, ¿no? Como mencionaban, hay medicamentos que pueden funcionar en determinadas fases, pero se hizo prácticamente como que una receta con 10 medicamentos que recomendaba el ministerio, y eso se pedía a los pacientes en caso no tenga el servicio público, o a través de los seguros las clínicas incorporaban, y finalmente cuando el paciente en caso no tenga seguro o esté asociado a un seguro, el paciente tenía que pagar cantidades tremendas de dinero, más o menos equivalentes a inclusive hasta $100,000, cuando los pacientes estaban en cuidados intensivos. Entonces, esto de la autonomía, cuando es a través de políticas públicas, me parece que no funciona, porque lo asume el médico y como que se libra de esa responsabilidad. No ha funcionado en pandemias pasadas, y creo que esta vez tampoco ha estado funcionando, por lo menos en la experiencia de mi país. Eso es lo que te puedo contar de lo que ha sucedido en Perú, ¿no? En relación a la aplicación de estos medicamentos cuando se hace como parte de política pública del gobierno. Uh-huh. Voy a plantearles otra pregunta que nos están aquí formulando en relación un poco con las posibilidades de que los estudios y finalmente la investigación que se está haciendo en este momento en relación con el tratamiento para COVID, a futuro, ¿qué perspectiva podemos tener, digamos, en realidad para efectos de contrarrestar efectivamente digamos, esta pandemia, ¿no? Y también pues los efectos para combatirlo, para contrarrestarlo. Entonces, ¿qué tantas expectativas se pueden tener sobre lo que en este momento cursa en términos de investigación? Y aquí quiero unirlo quizás con otra pregunta que nos formulan, más allá del uso de la ivermectina, y que tiene que ver, digamos, no solamente con el uso de la ivermectina, sino también con el acceso eventualmente a vacunas a futuro en este campo. Y creo que aquí también me atrevo a formular esta pregunta directamente.
adicional a quienes más lo quieren plantear, pero a Carlos, que está, digamos, al frente de todo este tema de investigación clínica, el público pregunta un poco por el acceso efectivo que vamos a tener a este tipo de vacunas, a propósito seguramente de lo que ha estado circulando en los últimos días sobre el tema. Sí, yo creo que hay que hacer dos aclaraciones importantísimas a esta pregunta, o tres, digamos, uno podría plantear. Yo creo, como se estaba comentando, que es posible que se haya una vacuna, porque tenemos 4 o 5 vacunas que van en una carrera y casi que se convierte en un problema no solamente de emergencia sanitaria, sino también político y económico. ¿Quién va a sacar la primera vacuna? ¿No? Y es una carrera entre las potencias a evaluar qué vacuna va a salir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas vacunas están en fase 2, han mostrado resultados promisorios, pero todavía las vacunas no son vacunas que ya están listas, y eso también es importante porque a veces nos hemos visto bombardeados por titulares de prensa en que hoy sale una vacuna que ya está lista, que apareció, y esto probablemente son procesos en los cuales recordar que las vacunas tienen, por lo menos en la fase clínica, tienen 3 o 4 fases importantes. La fase 1, en el cual se demuestra si la vacuna es segura y potencialmente se trata de buscar cuál es la mejor dosis. La fase 2, en la cual se trata de buscar más seguridad y tratar de ver a qué dosis se puede encontrar una respuesta inmune, y tener en cuenta que respuesta inmune no significa que es protectora. A veces es un poco complejo para entender el público en general, pero es importante. Yo puedo tener anticuerpos contra la vacuna, pero eso no significa que esos anticuerpos me protejan, son dos cosas diferentes. Y en la fase 3 es cuando se demuestra realmente si la vacuna va a tener eficacia, y además se busca más seguridad, y también se busca saber cómo es el comportamiento en los diferentes grupos poblacionales. Porque podría ocurrir que en los grupos pequeños que se hacen en la fase 1 y fase 2 muestre que es útil, pero solamente en población joven, por ejemplo, no en niños o mujeres o no en adultos. Entonces, justamente en la fase 3, que implica ya miles de personas, pues se van a entender esas o se van a obtener esas respuestas. Y eso es importante porque si no fuera importante la fase 3, no se haría la fase 3, sería como se comercializaría vacunas con la fase 2. Entonces sabemos que no, hay que hacer la fase 3. Y una vez esté esa fase 3, empezaríamos a ver cuál es la eficacia de esa vacuna y a qué grupos poblacionales. Supongamos el mejor escenario. El mejor escenario es que estas vacunas que están en fase 3, que empezaron ahora en finales de junio y que más o menos van a durar 2 o 3 meses en poderse terminar sus estudios, pudiera determinarse que todas son efectivas. Y en ese escenario tendríamos un número importante de vacunas de opciones, y probablemente habría que ver si todas tienen la misma utilidad para todos los grupos poblacionales. Y aquí viene un punto ya crítico, y es el tema del acceso a la vacuna. Una vez estén disponibles, ¿cómo van a estar esas vacunas? ¿Quién las va a qué precio van a estar? ¿Cómo se van a distribuir? Yo diría dos escenarios: el escenario ideal y el escenario real. El escenario ideal, ¿cuál sería? En que las vacunas que estuvieran disponibles, y si todas tienen la misma eficacia y hay una limitación en la producción de la vacuna, pues las primeras personas que deberían administrársela son las personas que tienen mayor riesgo de complicarse, que es algo así como lo que hacemos con la vacuna de influenza, en el cual se prioriza a aquellos grupos poblacionales, como las personas mayores de 60 años o que tienen comorbilidades, pues serán donde más deberían colocar la vacuna, porque obviamente no, si hay vacunas en noviembre y diciembre, no va a haber vacunas, no va a haber 7.000 dosis de millones de vacunas, y eso pensando que solamente una sola dosis. Algunas de ellas tienen 2 dosis por lo menos para tener algo de efectividad. Entonces digamos que esa sería la manera de priorizar. El punto es que a veces eso no es lo ideal, sino lo real es que puede ocurrir en que empiece a haber una estrategia comercial que puede hacer una limitación complicada, pero es lo que hemos visto incluso con medicamentos ya. Yo quisiera complementar acá esta respuesta con dos reflexiones. Uno, pues por supuesto, visibilizar que el país viene haciendo un esfuerzo, Colombia y Latinoamérica y todo el mundo, por supuesto, pero Colombia viene haciendo un esfuerzo muy importante en materia de investigación. Claro, con todas las limitaciones, muchas veces sabemos que también desde el punto de vista de asignación de recursos, el país tiene menos del 0.5% del PIB para investigación. Y también pues yo pienso que allí la misión de Sabios fue
muy certera en volver a reiterar la importancia del 2%, mínimo el 2% para lograr encauzar una meta de desarrollo. Pero con todo y todas las limitaciones, pues ustedes saben, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha invertido cerca de 30.000 millones de pesos en unos proyectos, 32 proyectos que cursaron en una hackathon, una convocatoria express que se hizo con los mejores grupos de investigación del país para poder dar respuestas no solamente en lo biotecnológico, sino en componentes sociales, componentes de investigación en salud pública, detección temprana, etcétera, etcétera. Entonces, pero también hay que entender que la investigación tiene sus tiempos. Uno no puede pretender que los resultados salgan al siguiente día, a la siguiente semana, sino que la investigación, con todas las complejidades que tenemos en Colombia, se pueda desarrollar. Pero sí faltaría, por ejemplo, una gran investigación, por ejemplo, en el tema de uso de tapabocas. O sea, ¿por qué la gente en algún momento no usa, no accede, si lo usa bien, etcétera, etcétera? Todo ese tipo de investigaciones un poquito que son de carácter de tecnologías muy blandas, pero que involucra el componente de tecnología de investigación social y también incluso, pues, avisorar, por ejemplo, investigaciones de orden económico que faciliten que las personas tomen distanciamiento social, garanticen el aislamiento, etcétera, etcétera. Se ha hablado, por ejemplo, del tema de renta básica universal, pero eso requiere una investigación de carácter económico. Se ha hablado y se ha implementado cosas en materia de reformas tributarias, por ejemplo, y uno se pregunta, bueno, por ejemplo, el impacto del día sin IVA, ¿cierto? O sea, uno como política sanitaria, pero como política tributaria, pero otro desde el punto de vista del impacto que ha tenido en las curvas de contagio. Entonces, todo eso requiere investigación. Desafortunadamente, no hay recursos en este momento para poder hacer esas investigaciones y estamos un poco como en el ejercicio de implementar la intuición política muchas veces, la decisión frente a dilemas, porque por supuesto está todo este tema del equilibrio entre lo que es la salud y también la salud económica, porque eso también hay que verlo. Hay que guardar un equilibrio en esas decisiones y yo creo que el gobierno pues ha tratado de sopesar al máximo cualquier decisión que se ha tomado. Pero para terminar, decir que habrían decisiones muy fáciles, o bueno, muy certeras, más que fáciles, muy certeras, de alto impacto para poder cortar estas cadenas de transmisión. Con el doctor Carlos Álvarez alguna vez hablábamos, por ejemplo, si se tomase una decisión mancomunada a nivel mundial de una cuarentena global, simultánea, sincrónica, todo el mundo, digamos, hacer una cuarentena simultánea, ahí se cortarían las cadenas de transmisión. Eso obligaría, por supuesto, a que todos los países del mundo en simultáneo, todos los habitantes, 14 o 20 días, se guardasen en casa. ¿Por qué no hay una posibilidad de una lógica de acción colectiva frente a eso, cierto? Entonces, implica todo un tema, digamos, de situaciones que habrá que sopesar, la posición de los gobernantes, los intereses económicos muchas veces de multinacionales, etcétera, etcétera, para querer usufructuar de una pandemia. Bueno, una cantidad de situaciones éticas y bioéticas que tendríamos también que discutir. Gracias. Una cosita solamente, Diana puso dos cuestiones, la cuestión de acceso a medicamentos, o tenemos un medicamento, una medicación, y la segunda es vacuna, ¿no? Yo creo que vamos a demorar mucho a tener medicinas electivas para el caso del COVID, porque la sintomatología es muy ampliada, es muy diversificada, incluso de un lugar a otro, de una persona a otra, ¿no? Ahora, el tema de la vacuna yo creo que es fundamental para la bioética discutir, y tenemos que discutir patentes, ¿no? Trump hace poco, ya semana pasada, empezó a hacer movimiento para comprar toda la producción de la vacuna posible de Oxford, ¿no? Oxford entró en la fase 3 ahora, están trabajando con 50.000 personas, pacientes. Creo que esta o la de China, en China también hay pacientes aquí en Brasil que estamos en esta fuerza. Yo creo que más 3 meses, hasta octubre, vamos a tener octubre, noviembre máximo, alguna idea sobre esto. Bueno, en 2001, la Organización Mundial de Comercio, en una reunión en Doha, no Qatar, decidió que todos los problemas de salud que involucran muerte de cantidad considerable de personas
permite el derecho a los países a quebrar, a romper las patentes. Eso fue por el tema de la SIDA, ¿no? El único país que votó en contra fue Estados Unidos. Más do que nunca, en este momento, sería fundamental el mundo entero, por medio de Naciones Unidas, empezar a discutir el tema de la patente en el momento que salga la primera vacuna. Que exista la accesibilidad a todos los pueblos, a todos los países, independientemente de las condiciones económicas de cada país, porque ahí, más una vez, los ricos van a ser beneficiados y los países periféricos, más que todo Latinoamérica y África y el sur de Asia, vamos a estar alejados de todo esto. Entonces, yo creo que esta es una tesis bioética, ética central en este momento, ¿no? Y ahí me da nostalgia de la posición de Salk en el momento que descubrió su vacuna. Dijo, no, la vacuna es para todos. Un gesto realmente de una solidaridad extraordinaria y que debe ser seguido en este mundo, si queremos construir un mundo mejor. Bueno, yo creo que pues el tiempo en Webex es aún más corto que el tiempo en televisión, ¿no? Lamentablemente. Sin embargo, muchas de esas apreciaciones y de las preguntas que a los asistentes nos formularon en las redes son algunas de las que abordaremos en un documento que esperamos próximamente publicar. Lo van a encontrar, al igual que las intervenciones que hemos realizado en nuestras redes sociales, en @CNBioética Colombia, en Twitter y en Facebook. Y le doy la palabra con esto nuevamente a Constanza para el cierre de nuestra sesión. Gracias, Diana. Bueno, no, yo creo que ha salido todo muy bien. Nos llevamos a casa varias reflexiones y seguramente el Consejo Nacional de Bioética va a retomar muchas de sus apreciaciones para poder sugerir qué hacer, pero yo quiero terminar con lo que creo han terminado todos, y es sencillamente que esto nos puede hacer diferentes. Esto que nos está sucediendo, que es una pandemia que nos está afectando en grandes dimensiones, pero que no podemos perder de vista que está afectando más a unos que otros. Es decir, nosotros debemos tener cuidado con eso, y es que aún en algo que nos afecta globalmente, hay unos que realmente se ven mucho más afectados, que son los grupos vulnerables, como lo dijo muy bien Volney, que está pasando en las cárceles, que está pasando con grupos étnicos. Bueno, esto creo que es una tarea fundamental. Lo otro que me parece aquí, y es de la mano con eso, que creemos que son dilemas que no podemos resolver sino tomando un camino, pues entendimos que no, que esto requiere un desafío mayor, y que definitivamente valores como la solidaridad y trabajo mancomunado, colaborativo, puede hacer y marcar la diferencia. Y esta es una estimación que nosotros queremos hacer desde el Consejo Nacional de Bioética, y es que cualquier comunicado que hagamos, lo hagamos intercambiando experiencias con otros países, porque nosotros no podemos seguir afectando o viéndonos afectados y pensando que nuestro problema es individual, cuando en realidad estamos muy conectados para esa toma de decisiones. Entonces, no, yo estoy muy contenta con lo que ha sucedido hoy. Les agradezco muchísimo, Gabriela, Volney, Hernando, Carlos. Creo que ha sido un conversatorio muy productivo, pero además muy desde que cada uno ha expresado con sinceridad su punto de vista frente al tema, con la libertad, porque eso es una de las cosas apasionantes que tiene la bioética, y es que la independencia se discute, no es para hacer rancho aparte, sino es precisamente para poder construir en colaboración aspectos que puedan generar y cambiar la vida la vida en general, no solamente humana, sino la vida en general. Muchas gracias, un abrazo a todos, y quedamos entonces para un nuevo encuentro.